La Argentina es un país básicamente de inmigrantes a partir de la inmensa cantidad de personas llegada principalmente de Europa a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y a la par de la lamentable masacre indígena de aquellos y aquellas que poblaban estas tierras y que fueron apartados, desclasados de sus lugares originales a partir del avance de lo que se llamaba en aquel momento la civilización. A medida que el criollo fue adquiriendo mayor tecnología en comunicaciones y en armamento, fue desplazando a los indígenas y, por supuesto, cobrándose con muchísimas vidas a los pueblos originarios. Y a la par de aquello, entonces decíamos, la inmigración masiva fue conformando este crisol de razas que es la Argentina. Esa mixtura, esa población allende los mares de la Argentina fue realizada no sin muchas dificultades para aquellos que llegaban aquí, a la tierra prometida, porque también aquí sufrían de alguna manera la discriminación, el racismo, el oprobio de aquellos más acomodados y que ya formaban parte de la sociedad selecta, sobre todo porteña. Pero claro, a la par de todos estos infortunios, de personas que llegaban, como se decía, con una mano atrás y otra adelante, también estaban las historias particulares de esperanza, de desarraigo, de amor. Sin amor nada es posible. Y vaya que hubo amor en los cimientos de la construcción de las familias y las sociedades y los pueblos de esta nación en aquellos tiempos. Diana Arias es periodista, escritora, y ha tomado diversas historias de este gran mundo, de este gran universo de la inmigración, para apostar justamente y poner el foco en el amor como pilar fundamental de la construcción del país. Fíjense qué interesante. Y estamos, por suerte, en este momento en contacto con Diana para que nos hable de qué se trata Amores Inmigrantes, este libro que ya está prontito a salir para estar en los escaparates de las librerías. Hola Diana, ¿cómo te va? Gabriel Prosperi te saluda. Hola Gabriel, hola a toda la audiencia, muchísimas gracias por esa introducción tan interesante. ¿Estás de acuerdo o no? Porque podés estar en desacuerdo. Uno da su punto de vista de lo que le parece, pero tal vez no sea así. Y lo describiste muy bien, fue la realidad que le tocó a nuestro país en construcción y la política de la inmigración fue una decisión justamente de los gobiernos para acrecentar la población y construir la ciudadanía, y como bien dice la Constitución Nacional, que esta patria sea una patria abierta para todos los que deseen poblar el suelo argentino, hacer la patria más grande. Y sin dudas que hubo muchos momentos y muchas instancias contradictorias que nos pueden poner en tela de juicio los valores, pero sin dudas esta faceta que yo elijo contar y que elijo describir es la de historia de personas comunes. Cualquiera de las personas que nombro en mi libro son personas anónimas que construyeron nuestro país en base a dejar el suyo propio en medio de una situación de desarraigo, de muchísimo desafío y fundamentalmente de amor. Y ponernos algún ejemplo, tirarnos alguna puntita, como se dice en el truco. Encanta. En el truco de lo que podemos encontrar en el libro con alguna de estas historias. Me encanta, se van a encontrar con historias, primero las que se van a reconocer, porque yo digo, bueno, 7 de cada 10 argentinos tienen raíces inmigrantes, entonces todos en nuestra casa tenemos una historia similar, así que en primer lugar se van a reconocer en muchas de estas historias. Y después también contando lo cotidiano de estas
familias que llegaron a Argentina, fui descubriendo las personalidades y me encontré con personajes magníficos, por ejemplo, Vladimiro Marcón y Eleonora Morisi. Vladimiro fue un refugiado de guerra de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en los campos de concentración nazis, él era ucraniano y fue tomado en la Operación Barbarroja como prisionero, y como él era fuerte y era joven, no estaba en los campos de exterminio, sino que estaba en los campos de trabajo forzoso. Entonces, a la vera del río Rin, en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, fue donde las grandes fábricas eran los centros que obligaban a trabajar para producción bélica a favor de Alemania, ¿no? A los prisioneros. Ahí estuvo Vladimiro en condiciones, bueno, que todos conocemos, infrahumanas. En un momento lo van trasladando y llega hasta Roma, cuando Alemania había tomado Italia, y logra escaparse y llega a un convento donde unos monjes lo salvan, y ahí conoce a la que va a ser su futura esposa, que era una aspirante a monja que estaba en un convento pegado a este. Entonces cuento toda la historia y la riqueza de lo que vivieron y por qué después de haber sufrido y haber vivido tantas penurias, eligen Argentina para forjar su futuro. Y así llegan acá en 1945, y esa es una de las historias que cuenta. ¿Hay diferencias en la forma de abordar las relaciones amorosas, por ejemplo, en lo que vos pudiste ver entre italianos, españoles, croatas, polacos, o el amor es universal y no hay distinción de orígenes en cuanto a la forma de encontrarse, de socializarse, de hacer la familia propiamente dicha? Desde mi experiencia y desde haber conocido a estas familias y a estos personajes que, si bien ya no viven, me sentí en la piel de ellos cuando los describía, puedo decir que el amor es universal. El amor concebido como querer lo mejor para el otro, querer construir un proyecto juntos y buscando siempre que el otro esté mejor y que sea la mejor versión de sí mismo. Porque se dice que los latinos somos más pasionales, ¿no? Quienes descendemos de los italianos, por ejemplo, ¿no? Los italianos somos una cosa que hablamos todo el tiempo, somos verborrágicos, somos leche hervida, andamos permanentemente con la sangre hirviendo, y por ahí los eslavos no, por ahí tienen otro tipo de cultura de relación entre sí. Sí, puede ser, pero en realidad lo mágico de estas historias fue en cada una fortaleza que la descubrí a través de las entrevistas que le hice a los descendientes, y que después sí, en las relaciones, bien lo dijiste, Eleonora Morisi, que era la italiana, que se casó con el ucraniano, era la que manejaba la batuta en la casa, y la que quería y la que decía claro, a dónde ir, qué hacer, la que tenía los pantalones largos era ella. Totalmente, y Vladimiro había sido un refugiado de los campos de concentración nazi, pero terminaba diciendo y haciendo lo que decía Eleonora, por ejemplo. El caso de Nelly, que es una dinamarquesa, y por ahí se puede pensar que los nórdicos, que tienen un carácter más frío, que son más distantes, y sin embargo ella terminó en su vida en Dinamarca en 1917 y se vino con su hija porque salía de un matrimonio violento del que pudo divorciarse en esa época. Y escapó de la violencia de género en 1917 y vino a parar acá. Tal cual, ella logró divorciarse de su esposo con la firma de la nulidad matrimonial por parte del rey de Dinamarca en ese momento. Pero claro, también el mismo sistema la expulsó, porque, o sea, una mujer divorciada no tenía lugar en una sociedad patriarcal como la danesa de ese momento. Claro, estaba mal visto. Estaba mal visto. Estaba mal visto, justamente. Su padre le dice en ese momento: yo te ayudo, pero después te tenés que ir. Y se tiene que venir con su hija de 1 año y se viene al Chaltén, al Monte Fitzroy. Vos imaginate si en este momento viajar hasta el Monte Fitzroy es un camino difícil y con todas las comunicaciones que tenemos hoy en día. No había nada, había un puñado de casas. Había un puñado de casas que convivían justamente algo que nombraste al principio, con la sociedad indígena también, porque necesitaban de ellos para conocer el terreno, para saber cómo sobrevivir, porque es una cuestión de supervivencia. Imagínate los inviernos ahí, y ella llega como institutriz de un matrimonio terrateniente danés que estaban instalados en el Monte Fitzroy. Y cuando llega a Puerto Santa Cruz, en
el sur más austral de nuestro país, va a ser un aborigen, Huischan se llamaba, quien la lleva en carreta hasta lo más profundo de la cordillera, donde ella va a vivir 5 o 6 años. O sea, cruzaron en carreta toda la estepa santacruceña, desde la costa hasta ella, el hablando Chaltén. solamente danés, hablaba inglés y alemán también, y el aborigen que hablaría, o sea, su idioma y algo de español. De castellano, algo de español. Y ella, vos sabés que Nelly, hasta último momento de su vida, dijo que Huischan había sido el hombre más caballero que había conocido en su vida. De esos 12 días que transcurrieron en viaje en carreta hasta el destino que ella tenía. Qué notable. Qué notable. Nosotros estamos en una zona de mucha inmigración, obviamente aquí en lo que hoy se llama el AMBA, pero particularmente en la región de La Plata tenemos a Berisso, ¿no? Donde se ha forjado una cultura de la inmigración muy, pero muy potente. De hecho, tenemos la fiesta provincial del inmigrante, aquí todos los septiembres y octubres, y tenemos, digamos, una imbricación muy fuerte con las culturas, sobre todo europeas, que poblaron estas tierras, este pueblo de Berisso, y aún hoy sus descendientes siguen, ¿no?, realzando esa cultura ancestral de sus parientes más lejanos. ¿Cómo se vive hoy? Seguramente pudiste hablar con los descendientes de aquellos inmigrantes. ¿Cómo se viven esas historias en el seno familiar al día de hoy? Bueno, acá es algo muy lindo lo que me preguntás, porque cada una de las historias yo las fui descubriendo por mi espíritu periodístico, por mi curiosidad sobre las historias de amor en general. A mí me encanta preguntar a la gente cómo fue que construyeron una vida juntos o un tiempo de sus vidas juntos. Y acá siempre surge en las sobremesas eso de, no, mi bisabuelo vino de tal lugar, pero cuando llegó le pasó esto hasta que conoció a mi abuela, o vino primero el hombre y después llegó la esposa. Historias que se repiten, y yo lo que elegí contar fue lo más cotidiano, o sea, fue la parte más íntima de esas decisiones, de lo que les tocó atravesar, de lo que sentían. Por eso digo que están basadas en hechos reales, y por supuesto la imaginación histórica entra en juego, porque uno va construyendo o reconstruyendo con los familiares la propia historia, pero pasa que es un rompecabezas, y los nietos, los hijos, los bisnietos, cada uno tiene como una parte que escuchó, una foto que tiene, un objeto que recuperó, pero cuando empezamos a confluir y a unir todas las versiones, ahí es como que toma forma la historia definitiva. Yo creo que estas 7 historias son historias inspiradoras, porque, como te decía al principio, cualquiera va a reconocerse en alguna de ellas, porque tienen abuelos españoles, italianos, ucranianos, dinamarqueses, y van a decir, tal vez mi abuela o mi abuelo vivió algo similar. Y otra de las cuestiones que quedan clarísimas en Amores Inmigrantes es el lugar de la mujer. El lugar de la mujer, hablando de principios del siglo XX, mitad del siglo XX, y en una sociedad machista, propia del contexto que se vivía, la mujer tuvo sus elecciones y logró jugar un rol fundamental para construir el futuro en Argentina. Qué lindo eso, qué interesante matiz, qué lindo lugar desde donde abordar el libro. ¿Cuándo lo vamos a poder leer? ¿Cuándo va a estar en las librerías, Diana? Bueno, el 20 de diciembre tenemos la fecha. También este año ha sido complejo en cuanto a la pandemia, a los tiempos habituales de la edición de un libro, de los trabajos. Todo está relacionado con si hay COVID o no hay COVID. Entonces la fecha fue como modificándose. El 20 de diciembre va a estar a la venta Amores Inmigrantes, para que todos lo puedan disfrutar, y además de disfrutarlo, yo digo que esta es una gran invitación a reconstruir sus propias historias, a contarme, si quieren. Yo tengo mi página web donde me pueden encontrar, y hay una pestaña que se llama Cartas a Diana, y los invito. Ya me han llegado muchísimas historias de gente que dice, yo también quiero contar la vida de mis antepasados, o tengo esta historia
si vos me ayudás la desentrañamos, que ya me apasiona esa idea. Por ejemplo, una familia de portugueses que me dicen, tenemos un secreto familiar y tenemos cartas y queremos traducirlas. Un queremos secreto entender familiar, ya está, pasó. eso da para otro libro, Yo, olvídate, ya te tiran esa frase, ya estás hablando de ya otro libro. Quiero saberlo, imagínate. Así que bueno, de eso se trata también Amores Inmigrantes, de una oportunidad para reconstruir esas historias, porque yo digo, se han ido transmitiendo oralmente en algún registro fotográfico, epistolar, pero si no quedan escritas, ya pensando en las nuevas generaciones, se van a ir como perdiendo. Y realmente forman parte de nuestra historia argentina, y creo que en este momento motivan, inspiran. Si ellos pudieron, ¿cómo no nosotros? Esa pregunta me resuena muchísimo. Es un hermoso aporte el que haces para nuestra identidad, para saber de dónde venimos y a dónde podemos ir y lo que podemos hacer. Esto que vos decís sobre el final de la nota, ellos lo hicieron, ¿cómo nosotros no lo vamos a poder hacer? Es muy lindo aferrarse a esa idea, porque aquellos también fueron próceres tal vez para nosotros, particulares, para nuestras familias, pero así los reconocemos y quisiéramos que un poquitito nos reconozcan a nosotros quienes nos van a preceder luego. Así que me parece que es un hermoso eslabón tu libro para esta cadena histórica que tenemos cada uno en nuestras vidas, para adelante y para atrás, pero bien fuerte, para que esté cada vez más imbricada, cada vez más fuerte de cara a lo que nos toca vivir. Muchas gracias, Diana Arias, por estar con nosotros. Leeremos tu libro, seguramente. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por esta nota. Diana Arias, escritora, periodista, está sacando Amores Inmigrantes, un libro del que hablamos, del que podríamos seguir hablando, largo y entendido, pero ya viene Augusto con su más o menos bien. Amores Inmigrantes, ténganlo en carpeta para leerlo ahora que se vienen los tiempos del solaz, del descanso, y siempre el libro allí en la mesita de luz o en la playa viene fantásticamente bien.